A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si la historia que nos contaron en la escuela es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a meternos de lleno en una era de mitos, de monstruos, el cuarto milenio antes de la era común. Vamos a ver cómo se plantaron las semillas para miles de años de guerra en las sombras. Imagínense, hace 6.000 años. La humanidad, estaba dando sus primeros pasos gigantes hacia lo que llamamos civilización. Pero, y aquí viene lo bueno, mientras estábamos ocupados con la arcilla y levantando las primeras ciudades, ¿qué más estaba pasando? ¿Qué fuerzas mucho más antiguas movían los hilos desde la oscuridad? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado tenemos la historia oficial, la que sale en los libros, ¿no? La escritura, las primeras ciudades, todo muy ordenado. Pero en el mundo de tinieblas, ¡olvídense! En ese mismo momento había dioses vampiro dándose con todo en Egipto, hombres lobo haciendo una limpieza a gran escala y órdenes místicas naciendo por todas partes. Son como dos realidades, una encima de la otra, sin tocarse, casi nunca. Y es que este paralelismo, esta doble vía, es la clave de todo. No es que por un lado avanzaba la humanidad y por otro la magia. Para nada. Eran dos caras de la misma moneda. El crecimiento de una alimentaba a la otra. Solo hay que ver la cronología. Es clarísimo. Mientras los sumerios están ahí levantando la ciudad de Uruk, ¿qué pasa al otro lado del mundo? Pues en China y el Tíbet, la hermandad akáshica ya está organizándose. O miren esto, mientras nosotros apenas descubríamos cómo escribir, los sacerdotes en Babilonia ya estaban descifrando geometría sagrada en las estrellas. No, esto no es casualidad. La civilización y la magia crecían juntas, a la par. Al final, el impulso era el mismo, ¿saben? Era esa necesidad de ponerle orden al caos del universo. Para algunos, eso significaba hacer líneas rectas en tablillas de arcilla para llevar las cuentas. Para otros, como los druidas, ellos pensaban en grande, alinear piedras gigantescas para mapear los cielos. Eran métodos diferentes, sí, pero la ambición era exactamente la misma. Pero claro, mientras la humanidad empezaba a florecer, a crecer, a expandirse, otra fuerza ancestral miraba todo esto y no le gustaba nada. Decidieron que nuestro crecimiento era una amenaza, y que esa amenaza debía ser controlada de la forma más brutal. Así que, prepárense, porque así empezó el Impergium, la era de los hombres lobo. Es que hay que entender esto bien. El Imperium no fue una guerra, fue una purga. Una cacería. Los Garú, los hombres lobo, se veían como los guardianes del planeta, y desde su perspectiva, la humanidad era una plaga que crecía sin control, así que se convirtieron en nuestros depredadores naturales. Grabaron a fuego, en lo más profundo de nuestra mente, ese miedo primal al bosque, a la noche, a lo que acecha justo más allá de la luz del fuego. Y lo más loco es que ni los propios seres sobrenaturales se ponen de acuerdo. Si uno busca en sus crónicas, las fechas no cuadran. ¿Empezó en el 5000 o en el 3000? ¿Duró 1000 años o 3000? Es como si la historia misma de esa época estuviera rota, traumatizada, igual que sus víctimas. Solo quedan susurros y pedazos de relatos que no encajan. Pensemos en ese número, 3000 años. Es una locura. Es una escala de tiempo que casi no podemos ni imaginar. Generación tras generación naciendo, viviendo y muriendo con ese terror constante. El impacto que eso tuvo en nuestra psicología como especie es simplemente incalculable. Pero, como todo, esta era de terror tenía que terminar. Y lo curioso es de dónde viene el registro más claro de ese final. No de los lobos, no de los magos, sino de los Ratkin, los hombres rata. Fueron ellos quienes anotaron que por ahí del 3000 antes de la era común se firmó algo llamado el Concordato, un pacto que básicamente detuvo la masacre y nos entregó las llaves del mundo. Ahí comenzó lo que ellos llaman la era del hombre. Ok, ahora agárrense, porque nos vamos al final de ese milenio, y las cosas se ponen explosivas. Es como si todo lo que venía cocinándose a fuego lento de repente hirviera. Estamos hablando de un siglo de una agitación cósmica brutal, con señales en los cielos y guerras entre inmortales que hicieron temblar el mundo. Todo arranca con una especie de reinicio cósmico. En el 3114, los mayas registran lo que llaman un evento de creación. ¡Pum! Es el día cero para su famoso calendario de cuenta larga. Para ellos, en ese instante, el universo básicamente volvía a empezar. Y no son los únicos. Apenas 12 años después, otra de las grandes visiones del mundo, la hindú y budista, marca otro cambio tremendo. Empieza el Kali Yuga, la era de la oscuridad,
o sea, la última y más caótica de todas las eras antes del fin de los tiempos. ¿Se dan cuenta? Las señales se estaban acumulando por todas partes. Y entonces, ¡bam! Toda esa tensión cósmica baja a la Tierra. Nos vamos a Egipto, donde una guerra entre dioses llega a su punto más álgido. Una guerrera león, Sekhmet, invoca un sol de color rojo sangre que brilla incluso de noche. Imaginen el horror, y con él achicharra a los ejércitos de vampiros del dios oscuro Set. Y en ese mismo lugar, en ese mismo momento, pasaba algo increíble. Los Mokolé, que son básicamente hombres cocodrilo, no se escondían. Eran conocidos como los Reyes Dragón. Se paseaban abiertamente, la gente los adoraba como a dioses. Y a sus ancianos más sabios y poderosos, los momificaron. Los pusieron a dormir para que despertaran en el futuro. Una historia que, se siente, todavía no ha llegado a su fin, ¿verdad? Y para rematar este siglo de locura, empieza a cocinarse una guerra civil entre vampiros. Un grupo que se hace llamar los Bruja Verdaderos empieza a preparar una guerra total contra los que ellos consideran unos usurpadores de su mismo clan. Este es el chispazo inicial de un conflicto, una vendetta familiar, que va a durar milenios. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Que ninguno de estos eventos pasó porque sí. No son anécdotas aisladas, son los cimientos, las primeras piedras de todos los conflictos, las alianzas y los odios que van a definir el mundo de tinieblas hasta el día de hoy. El legado que dejó este milenio es gigantesco. De aquí nacen tradiciones místicas que llegan hasta hoy, como la Hermandad Akáshica. De aquí salen los primeros prototipos de las megacorporaciones modernas. Se siembra el odio eterno entre facciones de vampiros. Se crea ese abismo de miedo entre humanos y hombres lobo. Y por supuesto, se guardan secretos en tumbas, esperando el momento justo para despertar. Todo, pero todo empieza aquí. Así que no, este periodo no fue el final de nada. Fue el principio, el prólogo, uno muy violento y muy místico, de toda la historia que vendría después. Y la pregunta que queda en el aire es inevitable, ¿no? Si estos fueron los cimientos, ¿qué clase de horrores se pudieron construir encima de ellos?